4:30 y en este momento retomamos las jornadas de Justicia e Igualdad que por tercer año consecutivo organiza el Ministerio de Justicia. Soy Abigail Fernández, directora del Centro de Estudios Jurídicos, y para mí es un placer poder moderar esta tercera mesa de las jornadas con la que iniciamos la tarde, en la que abordaremos el tema de la formación con perspectiva de género en el ámbito de la justicia y reflexionaremos sobre los retos pendientes que tenemos en relación a esta cuestión. En las mesas de esta mañana tuvo una intervención Pilar Martín Nájera, la fiscal delegada contra la violencia sobre la mujer, que decía que la solución para superar los estereotipos de género, cuya manifestación más grave es la violencia de género, es la educación, que es la única vacuna para educar a largo plazo a las personas en la igualdad, en el respeto a la diferencia, la tolerancia, el diálogo y para evitar situaciones en las que se impone la violencia simplemente para vencer e imponerse a otra persona con los mismos derechos. Pilar se estaba refiriendo expresamente a la educación desde la infancia, pero todos somos conscientes de la importancia que tiene la formación en los distintos momentos de la vida y también la formación especializada cuando estamos hablando ya de adultos profesionales que nos enfrentamos, sobre todo desde el ámbito público, a atender a las necesidades de la ciudadanía. Por su parte, Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, también hacía referencia a soluciones multienfoque para responder a una violencia de género a las que nos enfrentamos sin quererlo de una manera estereotipada. Y son estos estereotipos, vinculándolo a lo que decía Pilar Martín, los que resulta necesario romper a través de la formación. En la mesa de esta tarde contamos con 4 personas, profesionales, expertos tanto en formación como en perspectiva de género, que nos van a ayudar a debatir y a reflexionar sobre esta cuestión. En primer lugar, quiero presentar a Jorge Jiménez Martín. Jorge Jiménez es magistrado y dirige la Escuela Judicial desde 2018. Siempre ha tenido una importante vinculación con proyectos formativos y, de hecho, ha sido profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería y lleva la última década prácticamente dedicado en profundidad a materias de formación a nivel nacional e internacional. Buenas tardes, Jorge. Es un placer tenerte aquí. Buenas tardes. Muchas gracias, Abigail. También contamos con Rosa Sansegundo Manuel, que es profesora catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid y directora del Instituto Universitario de Estudios de Género, el cual trabaja para integrar la perspectiva de género en el ámbito científico. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por venir. A vosotros. En tercer lugar, quiero presentar a Itziar Abad Andújar. Itziar es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Actualmente es subdirectora general de Sensibilización, Prevención y Estudios de Violencia de Género en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Entre 2017 y 2020 fue subdirectora adjunta de Aprendizaje en el Instituto Nacional de la Administración Pública y previamente consejera de área en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y técnica superior y consejera técnica en organizaciones no gubernamentales y voluntariado. Buenas tardes, Itziar, muchas gracias por venir. Y en cuarto lugar quiero presentar a María José Costalamenca, que es letrada de la Administración de Justicia y que desde 2008 está destinada en un juzgado de familia, donde ha trabajado en cuestiones directamente vinculadas con la mirada de género. María José es experta en mecanismos adecuados de resolución de conflictos y en temática de género y ha sido vocal del Observatori Català de la Justícia en Violencia Masclista, el Observatorio Catalán de Justicia sobre Violencia Machista, que es un órgano dependiente del Centre d'Estudis Jurídics y Formació Especialitzada de Cataluña. Ha sido vocal de este órgano desde su constitución hasta diciembre de 2020, fecha en la que se ha incorporado al Ministerio de Justicia como asesora. Buenas tardes, María José, y muchas gracias. Buenas tardes, Abigail. Bueno, en primer lugar quería daros la palabra, si os parece, para que dibujéis brevemente las líneas principales de manera esquemática en las que vuestras instituciones de pertenencia están trabajando y el papel que consideráis que tiene la perspectiva de género en relación a la formación en justicia. Jorge, por favor. Pues muchísimas gracias, Abigail. Primero al Ministerio de Justicia por la invitación a lo que es la Casa de la Formación de los Jueces, que es la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, en especial a ti como compañera que también diriges un centro de formación y a tan distinguidas colegas que también pues están en el mismo barco de la formación. Desde la Escuela Judicial yo quería presentar un poco la realidad. La Escuela Judicial tiene una sección de selección de jueces y magistrados, juezas y magistradas, tiene una formación inicial y una formación continua.
En la selección se han ido introduciendo temas desde enfoque de perspectiva de género e igualdad, que tienen que ser evaluados en los correspondientes exámenes. En la formación inicial, desde el principio, nosotros antes de la reforma de la Ley Orgánica del 5/2018 de 28 de diciembre, ya se contemplaba esa formación en igualdad, en el área de Derecho Constitucional, en perspectiva de género. Lo que nos ha supuesto esa obligación legal de reforzar esa formación ha sido establecerlo de forma transversal en todas las materias del programa de formación inicial y establecer unos talleres específicos sobre casos y supuestos de enjuiciamiento con perspectiva de género y también un compromiso personal de las profesoras, docentes y profesores que participan en ese programa de formación inicial. Todos ellos han recibido una formación específica en formación en perspectiva de género, con lo cual esa formación inicial, que es obligatoria, es común para todos y ahí se está profundizando. El siguiente ámbito de intervención es el de formación continua. La formación continua de jueces, juezas, magistrados y magistradas es un derecho y es una obligación el darla, pero no es así una obligación el participar. Con lo cual nosotros nos encontramos un ambicioso plan de formación continua donde generalmente hay muchísimas actividades. En el año de 2020, que con la pandemia se vio un poco limitado, teníamos 46 acciones formativas en el ámbito de la formación en perspectiva de género y en igualdad, con 2.352 plazas, que es casi el 48% de la carrera judicial. En este año de formación virtual, en el primer semestre, tenemos 16 acciones formativas y quizá el hito más fundamental es que esa reforma de la Ley Orgánica contemplaba la modificación del artículo 312 y la obligación para acceder a una serie de especialidades dentro de la carrera de tener una formación en perspectiva de género. Ahí nos pusimos a elaborar un curso bastante ambicioso en perspectiva de género, dando cabida a la participación de los fiscales también, donde hemos tenido una importante demanda del orden de unas 1.400 jueces y juezas que han querido tener esa formación. Pero no deja de ser una formación obligatoria para acceder a una especialidad, con lo cual yo creo que uno de nuestros retos es que esa formación tenga un carácter más transversal y más general, porque no pueden recibirla solo aquellos que aspiran a ser un especialista en contencioso, en social, en mercantil, en civil penal o violencia de género si se desarrollaran, sino que tendría que ser una obligación de formación en ese ámbito mucho más general, lo que casa un poco con eso que os decía de la configuración como un derecho del juez sin ningún tipo de mayor obligación, ¿no? En ese sentido estamos satisfechos con la experiencia del curso de perspectiva de género. Ponerlo en marcha fue costoso, mucha demanda, pero yo creo que hemos ido perfilándolo un poco en los contenidos y en la forma de desarrollarlo y en la evaluación del mismo. Llevamos 3 ediciones y, como os decía, unas 1.400 personas han pasado por ahí y yo creo que es un camino de profundización. Uno de los retos nuestros sería convertir este curso en una especie de MOOC obligatoria que hubiera que hacer para todo traslado y de alguna forma que eso coadyuvara para esa formación. Para terminar brevemente, yo creo que hablaban en esta mañana en alguna mesa de lo que costó, ¿no? Y este tipo de formación en el ámbito judicial y en el ámbito fiscal, sin duda alguna, yo reconozco que eso es cierto, o sea, yo viví en mis propias carnes la dificultad de poner en marcha esto, pero yo creo que se viene aceptando como una auténtica necesidad. Yo creo que pasado el primer impacto, al final, cuando uno profundiza en este ámbito, reconoce que es necesario profundizar, ya sea porque nuestra tradición, o sea, nuestra educación tradicional tenía otros estereotipos como muy integrados y yo creo que es necesario y fundamental profundizar en ello. Muchas gracias, Jorge. Volveremos sobre esto más adelante, muy interesante. Rosa, por favor. Bueno. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, yo en primer lugar quería felicitar y dar las gracias al Ministerio de Justicia por el acierto de estas jornadas que me parecen imprescindibles y muy bien articuladas. Agradecer a esta mesa con la que comparto, que me parece gente que conoce muy bien el tema y bueno, es maravilloso. Y también agradecer a la moderadora que con tanto desvelo nos está guiando estos días para que hoy lleguemos aquí a buen puerto. Me parecen muy interesantes las jornadas porque yo creo que es muy importante incluir la formación con perspectiva de género en el ámbito de la justicia. Nosotros desde la universidad tenemos la perspectiva y el anhelo de
En primer lugar, que se cumpla la Ley de Igualdad, el artículo 25 de la Ley de Igualdad de 2007, que prescribe que se incluyan asignaturas con perspectiva de género en las materias, en muchas materias, en los grados, en los posgrados, y nos parece imprescindible que se estudie cualquier materia, desde la farmacología, que tiene esa carencia, hasta el urbanismo, hasta el derecho. Y en ese sentido consideramos que es imprescindible que se incluya, porque la exclusiva mirada masculina al ámbito de la ciencia ha hecho una ciencia sexista y segregacionista, y la ciencia ahora mismo carece y adolece de incluir toda la perspectiva de género y la perspectiva de las mujeres. Entonces, estamos con una ciencia en la actualidad, y desde el ámbito científico está muy recogido en toda la literatura científica que existe esa carencia. En el caso del derecho se acusa como en cualquier otra, y claro, quien imparte justicia es más doloroso porque bueno, la justicia es un pilar fundamental de nuestra sociedad y de nuestra ciudadanía. Entonces, lo que vemos que hay muy poca formación, por supuesto que en la universidad no existe formación con perspectiva de género. Nosotros pedimos que exista el área de estudios feministas y de género en el ámbito universitario, que lo estamos negociando con el Ministerio de Universidades, pero también consideramos que, poniendo el ejemplo del ámbito del sistema judicial, bueno, pues adolece de una verdadera formación, porque consideramos que cursos, pequeños cursos, cursos online, curso de 16 horas, eso no da una formación de una materia como la que exige, por ejemplo, por citar el caso de la violencia de género. La violencia de género exige unos conocimientos muy profundos. Ya existen muchas investigaciones de todo tipo en muchísimos ámbitos científicos. El estrés postraumático, por citar un ejemplo, la ansiedad, la dependencia emocional, la falta de resonancia afectiva, la dependencia, en enmascarar la violencia, en enmascarar los abusos, el tema de que olvidas los abusos sexuales o la violencia sexual. O sea, hay tantísimas variables que son tan importantes incluir en un análisis y para emitir una sentencia que, claro, el sistema judicial no está a la altura desde nuestro punto de vista, como no está el resto de la ciencia. O sea, que hablamos de la farmacología que experimenta con varones, hablamos del urbanismo que se hace para un varón de clase media, o sea, es todo el ámbito. Y en ese sentido, creemos que además la formación tiene que ser interdisciplinar y tiene que ser una formación con mucha profundidad. Por ejemplo, la violencia de género deja secuelas físicas, fisiológicas, conductuales, y deja muchas secuelas. Los abusos también dejan secuelas y, por ejemplo, en el sistema judicial está totalmente invisibilizado. O sea, llega un niño y no se ha demostrado, pero sí deja unas secuelas que ya no se superan de por vida. O sea, un niño abusado tiene la sexualidad desarrollada. Entonces, nos parece que tendría que ser una formación muchísimo más profunda, más amplia, más extensa, que abarcara más amplios. Digo el sistema judicial como todos, o sea, estaríamos hablando en cualquier ámbito, pero aquí creo que es especialmente importante desde mi parecer y especialmente necesario para toda la sociedad. Muchas gracias, Rosa. Itziar. Nada, bueno, lo primero, dar las buenas tardes a todas las personas que están bueno, pues atentas a esta mesa redonda y sobre todo agradecer al Ministerio de Justicia la organización de estas jornadas y al Centro de Estudios Jurídicos que haya invitado a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género a esta mesa. Lo primero que quería comentar es que la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género depende del Ministerio de Igualdad, pero no somos un centro de formación. Nos dedicamos fundamentalmente a coordinar políticas públicas. Sin embargo, somos conscientes de la importancia que tiene la formación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Lo que sí que tenemos es un diagnóstico muy claro y simplemente me gustaría dar 3 datos para que pensemos cuáles son las herramientas que tenemos que generar para establecer estrategias de formación efectivas a largo plazo. Me voy a referir a la macroencuesta de violencia contra las mujeres del año 2019, cuyos resultados se presentaron en septiembre del 2020, y me voy a detener única y exclusivamente en 3 datos. El primero de ellos es que 1 de cada 2 mujeres de 16 o más años residentes en España manifiesta haber sufrido violencia por el hecho de ser mujer. El segundo es que el 66,9% de las mujeres que han sufrido violencia en la pareja no han buscado nunca ayuda formal. Y el tercero es que solo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha acudido a la policía
a la Guardia Civil o a los juzgados. Es decir, estos datos ponen encima de la mesa que se trata de una violencia estructural, pero además de una violencia silenciada y completamente oculta, lo que nos da pautas para establecer qué es lo que tenemos que hacer de cara a la formación. ¿Qué es lo que hacemos desde la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género con este diagnóstico? Tenemos muchos datos, tenemos muchas investigaciones. Lo que hacemos es que participamos activamente en numerosos cursos, jornadas. Estamos constantemente en cursos selectivos, que ha comentado antes el compañero. Vamos allí desde donde nos llaman las personas que trabajamos en la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género a dar charlas de formación. Y además también quiero resaltar que tenemos unidades de violencia en las delegaciones y en las subdelegaciones de Gobierno, que son agentes activos de cambio a través de la formación y que acuden a dar charlas formativas de prevención allá donde nos soliciten. También realizamos conversatorios, organizamos mesas redondas, organizamos todo tipo de formación precisamente como agente de cambio. ¿Qué es lo que queremos hacer? Somos conscientes de que no somos una agencia de formación, no somos agentes como tal, pero sí que queremos empezar a impulsar nuevas actividades de formación. Lo queremos hacer a través de un marco analítico en diferentes fases. El otro día, hablando con una compañera, hablábamos de la necesidad de introducir el método de las 3 Rs suecas en la formación: representación, recursos y roles. Representación: tenemos que introducir en las agendas a las mujeres. No puede haber conferencias donde única y exclusivamente haya panelistas varones. Tenemos que escuchar a las mujeres para que la formación sea un agente de cambio de verdad. En el caso nuestro, esta R de representación sería escuchar el testimonio de las mujeres víctimas de violencia de género en todos los cursos formativos. En cuanto a los recursos, tenemos recursos actualmente porque se han incrementado los presupuestos generales del Estado, las partidas para prevenir la violencia contra las mujeres y además, la pandemia ha puesto encima de la mesa la existencia de recursos tecnológicos para avanzar en la formación con respecto a en línea. Y por último, los roles, lo que han comentado antes las compañeras. La tercera R, hay que cambiar los roles y los estereotipos a través de la formación. Muchas gracias, Iciar. María José, por favor. Gracias, Abigail. Bueno, en primer lugar quería agradecerte tu amable presentación y, por supuesto, a la organización que haya contado conmigo, también como exmiembro, exvocal del Observatorio, para participar en estas jornadas. Y aprovecho también para felicitar por el éxito de esta mañana y por los estupendos panelistas con los que habéis contado. Desde el ámbito de la Administración de Justicia y haciendo referencia un poco a la visión y a las carencias en el ámbito de la perspectiva de género, yo tenía la oportunidad hace 2 años y medio de participar en unas jornadas y allí llegaba a la conclusión de que en la Administración de Justicia, entendida como la Administración de Justicia, ni teníamos perspectiva de género, en algunas ocasiones no sabíamos lo que era. Por lo tanto, no teníamos conciencia de que no teníamos perspectiva de género, que yo creo que esto es una cuestión muy importante, tanto a nivel individual como dentro del organismo al que pertenecemos y en el que desarrollamos nuestra labor como servidores y servidoras públicas. Y además no sabíamos que teníamos que tenerla. A veces la perspectiva de género se ha vinculado con una ideología o se ha vinculado con una política y no hemos sido conscientes hasta tiempos más cercanos de que esto es un mandato internacional y es un mandato legal que tenemos introducido dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Esta mañana María Luisa Segoviano hablaba de que la perspectiva de género se había introducido sobre todo en estos últimos 3 años. Ciertamente en estos últimos 3 años se han producido muchos avances que yo creo que tienen mucho que ver con los propios avances de la sociedad. Tenemos una movilización feminista que se está haciendo visible cada vez más y yo creo que eso también se hace permeable en el ámbito de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia, decía esta mañana también Pilar Martín Nájera, decía que los jueces y fiscales somos hijos de la sociedad y el resto de la Administración de Justicia que trabajamos y los colaboradores jurídicos también, de tal manera que tanto los avances que se producen como los retrocesos que se producen también calan en la Administración de Justicia. Creo que uno de los avances más importantes se ha producido también en el ámbito de la aplicación de la perspectiva de género por parte de los jueces y juezas, que sin duda es el momento crucial, el momento en el que además se puede reequilibrar la situación y que este avance además ha permitido una gran visibilidad pública y ha permitido impactar mucho más en la sociedad. Un avance que todavía tiene que, valga la redundancia, avanzar más porque si no, no estaríamos destacando las sentencias con perspectiva de género.
pero creo que tenemos dos carencias, o tres, así siendo generosa. Hacer referencia a la perspectiva de género en todo el proceso, no solo en el momento de dictar sentencia, desde el momento en que una persona llega al juzgado, desde esa primera persona que le atiende, al resto de personal que va a interactuar dentro del procedimiento, a los equipos psicosociales, también a las personas que realizan funciones de mediación o de resolución alternativa de conflictos. En ese sentido hay una previsión por parte del anteproyecto de ley de eficiencia procesal de que tengan formación en perspectiva de género cuando vayan a trabajar como mediadores de familia, a los forenses, es decir, a todas las personas que intervienen, porque los estereotipos y los roles o los prejuicios existen en todas las fases del procedimiento y perjudican la consecución de la igualdad. Y, por otro lado, creo que hay una carencia en el sentido de que en algunas ocasiones necesariamente la perspectiva de género se ha vinculado a las causas, a los procesos que se siguen en los juzgados de violencia contra la mujer y evidentemente tiene una relevancia fundamental, pero también es necesario hacerlo extensivo, como comentaba el director de la Escuela Judicial, de una manera mucho más transversal a otros sectores, como puede ser, pienso en el ámbito de familia o en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual de los que no conoce los juzgados de violencia. Y enlazaría, si después tenemos ocasión también con la materia o con la cuestión de la importancia de la obligatoriedad, porque esto no puede ser una cuestión de buenas intenciones. Y como creo que después tendré ocasión de hablar de la labor del observatorio en esta materia, que creo que es trascendental, pues estos serían mis apuntes. Muchas gracias, María José, y a todos en general. Estamos de acuerdo en muchas cosas y creo que podemos aprovechar para sacar mucha punta a muchos temas que habéis introducido y que me parecen fundamentales. La necesidad de que haya perspectiva de género a lo largo de todo el proceso y el procedimiento para evitar victimizaciones secundarias desde en momentos insospechados, más allá de la sentencia, la ejecución de la sentencia. La transversalidad, la multidisciplinariedad, el papel de la víctima, que has apuntado tú, Itziar, la obligatoriedad de la formación, creo que son temas claves sobre los que tenemos que volver. Si os parece bien, me gustaría dirigiros algunas preguntas un poco más concretas para enfocar un poco sobre temas que habéis introducido. Y Jorge, yo te quería comentar, en la Escuela Judicial la formación en perspectiva de género, como ya has explicado al principio, se imparte de una manera transversal. Entonces, más allá de que haya cursos y módulos concretos en perspectiva, sí que intentáis introducirla en las distintas materias. Y tú además has tenido una experiencia directa en que esta configuración sea así. Quería preguntarte cuáles crees que son las principales ventajas de que esta incorporación sea transversal frente a módulos específicos y también, si puede ser, si habéis notado que aumentáis la capacidad de medir el impacto de esta formación, del resultado de esta formación, al trasladarlo luego a la actuación en las oficinas judiciales, en los juzgados. No sé si consideras que en la Escuela Judicial habéis avanzado desde este punto con esta metodología. Gracias por tus preguntas, Abigail, porque me parece muy interesante el debate que se suscita. Yo creo que la única forma que yo, como director y encargado de una entidad de formación que no legisla ni puede imponer determinadas normas de sensibilizar en este tema, es en hacer transversal la formación. Es la única forma, porque si no corremos el riesgo pues de que solo acudan pues los que estén más sensibilizados o quien busque, como os decía, esa necesidad de necesito esto para especializarme y tengo que hacerlo, ¿no? En formación inicial, digamos que es algo como mucho más integrado, tenemos un periodo de tiempo de formación más amplio, se puede trabajar más toda la perspectiva que decías tú, María José, de todo el proceso, desde un enfoque más multidisciplinar, intentando contar con víctimas, con psicólogos, con fiscales, con LAG, con policía, porque creo que es muy necesario. Pero en formación continua, claro, y es uno de mis campos de batalla, ¿no?, en los 2 años que llevo, de ir transformando esa formación continua. Yo creo que también lo señalabas tú, la formación continua no puede limitarse a unos cursos de 3 días o de 1 semana, sino que tiene que ser un poco más profunda.
sea, la formación profesional del siglo XXI, lo que espera la sociedad de un servidor judicial, de una servidora, tiene que ser algo más. Y tenemos que profundizar, porque seguro que todos los temas que trabajamos en formación tienen una perspectiva de género. Y entonces es algo que empezamos a introducir hace 3 años con la mediación, por ese afán de favorecer la mediación, de en cada curso, en cada materia, que hubiera una sesión sobre ese aspecto, y estamos empezando a introducir que en cada sesión de cualquier materia haya una sesión específica de perspectiva de género, de enjuiciamiento con perspectiva de género, de reflexión sobre eso, porque creemos que debemos de llegar ahí y nos queda mucho. Y en cuanto al impacto que decía, yo creo que para medir el impacto nos hace falta todavía mucho más tiempo. Yo he visto el impacto en el nivel de la reacción inicial, ¿no? Ese que os señalaba de esa primera reacción de un cierto rechazo, que esto puede ser muy ideológico o no. Y esa primera reacción, digamos que se ha superado en ese corto espacio de tiempo que decíamos, ¿no? Y luego está el nivel de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que se está trabajando en el aprendizaje, hay contenido de los cursos que son evaluables, o sea, y todavía nos queda en el comportamiento profesional y lo que es en el sistema judicial. Quizá el impacto de esta formación lo veremos a más, ¿no? A mucho más tiempo, ¿no? Yo quiero ser optimista, porque creo que en estos 3 años, y será por los motivos que indicáis vosotros también, pero se ha avanzado. No quiere decir que hayamos llegado a ninguna meta, obviamente la meta está muy lejana, ¿no? El horizonte, pero se ha avanzado bastante, ¿no? Y ahí está el camino. Yo creo que al final esto es sembrar en formación inicial para que el impacto sea muy a posteriori, ¿no? Nosotros en formación inicial a 3 años vista, básicamente. Y en formación continua por ir cambiando y rompiendo estereotipos que están muy asentados y yo lo digo como hombre, o sea, en muchos casos sin ninguna mala conciencia, ¿no? Integrados por el proceso educativo que uno ha vivido, ¿no? Entonces es bonito ver ese descubrimiento, ¿no? en muchos compañeros, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, lo que señalabais, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge. Completamente de acuerdo. Al final es una inversión de futuro, como no puede ser de otra manera la educación. Y bueno, todos siempre queremos ver resultados muy prontos, pero es verdad que a largo plazo y el convencimiento es lo que nos permite continuar trabajando en esta línea. Rosa, quería preguntarte por el trabajo en el Instituto Universitario que diriges, el Instituto Universitario de Estudios de Género. En este instituto apostáis por la investigación y la innovación científica con un planteamiento interdisciplinar. El instituto además participa en redes de trabajo nacionales e internacionales y difunde y forma en posgrados especializados con perspectiva de género en distintas materias, que era una cuestión que habías comentado tú antes. Todo tiene una perspectiva de género que debe ser descubierta y aplicada. ¿Por qué piensas que son tan importantes la formación con perspectiva de género y la interdisciplinariedad, específicamente en el caso de la justicia? Pues es muy importante porque, como decía antes, la ciencia evoluciona y la exclusiva mirada masculina en la ciencia ha hecho una ciencia sexista y segregacionista. En el instituto, por ejemplo, por daros un detalle, yo específicamente imparto clase en la Escuela Politécnica, en las ingenierías, que les explicas cómo cualquier ingeniería puede tener perspectiva de género desde el diseño de los transportes públicos, que son más usuarias las mujeres y el varón de las privadas, del transporte privado. Y cuando terminan el curso, la gente dice, ¿por qué no nos han explicado esto antes? Es que no lo entienden. O sea, los alumnos y las alumnas no entienden por qué no se les explica eso antes. O sea, estamos, como decías tú, o sea, ante una sociedad que se ha educado pensando que eso es una ideología, y en el ámbito académico ya hay muchas generaciones jóvenes que empiezan a ver que es que la ciencia, le falta una pata a la ciencia, y esto ya está estudiadísimo. O sea, es imprescindible aplicarlo a cualquier disciplina porque te estás dejando una faceta de la realidad, incluso estudiando la antropología, es que cualquier disciplina que no aplique la perspectiva de género estás dejando una parcela muy grande. Relativo al ámbito de la justicia, desde nuestro parecer habría que profundizar bastante. Yo creo que incluso las oposiciones tendrían que tener una parte muy importante de perspectiva de género, porque se aplica la perspectiva de género al derecho de cualquier tipo, al derecho civil, al derecho penal. Las mujeres, o sea, es que en cualquier ámbito las mujeres no cometen delitos de sangre, los recursos y la propiedad, en el 98% en el ámbito mundial está en manos de varones. O sea, hay que ver una cantidad de aspectos para
para legislar y para regular, que es muy importante incluir, desde mi parecer, todo. Entonces tiene que ser una educación, una formación mucho más completa, empezando por las oposiciones. Tendría que tener una parte, pero una parte, no un tema, una parte importante, que verdaderamente tengan una formación en derecho civil, en derecho penal, en derecho mercantil, en cualquier ámbito. Y luego esto no es algo ideológico, es un mandato que ya lo hizo la ONU, que empezó hace muchos años, en el 75, en Beijing se vio la necesidad que los operadores jurídicos incluyeran en Beijing en el 95, la CEDAW también lo ha incluido como una necesidad, que el sistema judicial, si no incorpora la perspectiva de género, es un sistema que está cojo, o sea, que tiene una parte importante que no incluye. Y, por supuesto, lo que ocurre, para mí, la peor cuestión de no tener perspectiva de género es la violencia de género, la violencia más atroz, la desigualdad más atroz, y ahí hay una invisibilidad, yo creo que casi diría, en vez de invisibilidad, diría ceguera, me vais a perdonar. Hay bastante ceguera de la situación de lo que es un niño víctima de violencia, ¿no? Un niño se dice que es testigo, no, un niño no es testigo, un niño es más víctima que su madre, se le quedan secuelas físicas, neuronales para toda la vida, irreversibles. Entonces, la ley integral, que fue por supuesto un gran avance, yo creo que hemos hecho en España yo creo que hemos hecho un avance legislativo impresionante, hemos sido modelo, no recoge a los niños, sin embargo el Convenio de Estambul sí que los recoge y España lo suscribe, o sea que yo creo que tenemos un aparato legislativo que es muy útil, o sea, se han hecho grandes avances, pero nos falta, para mí, nos falta información, claro, me dedico a ello. O sea, para mí la gran vacuna contra la violencia en la sociedad, contra la violencia de género, contra un mayor ejercicio de ciudadanía, o sea, la gran vacuna social, el gran avance en democracia, para mí los grandes avances están en la educación y creo que en el sistema judicial haría falta con mucha más profundidad, no un pequeño curso, ni exigirlo de forma mucho más amplia. Y perdóname, pero tirando de este hilo también, en cuanto a entiendo que eso también lo hace extensivo a la transversalidad, más allá de la interdisciplinariedad. Una cuestión que salía, por ejemplo, en un debate que tuvimos hace unos meses en el Centro de Estudios Jurídicos era la necesidad de que todos los integrantes de los equipos tuvieran conocimientos compartidos, de manera que la información y el trabajo fluyera también bien entre ellos y permitiera que la respuesta bueno, en este caso a la usuaria, a la víctima de violencia en el caso más grave, fuera también lo más global y lo más integral posible. A ver, es que no sé, discúlpame que no lo he entendido muy bien la pregunta. O sea, me hablas como que la formación con perspectiva de género tiene que ser transversal a todo. Sí, eso sí, por supuesto, pero tenemos un problema y eso es un debate que tenemos también en el ámbito académico. Como no existe formación alguna, ¿qué ocurre? Que si dices lo voy a hacer transversal, eso se diluye. O sea, es tan difícil incluirlo porque ni siquiera el profesorado de las universidades tiene formación con perspectiva de género. Entonces, si dices que va a ser transversal, lo diluyes. Entonces, eso sería dentro de mucho tiempo, cuando verdaderamente el profesorado en las universidades investigara con perspectiva de género, incluyeran cualquier investigación, como prescribe Horizonte 2030 en la Unión Europea, que cualquier investigación de cualquier ámbito académico y científico tiene que incluir la perspectiva de género. Entonces, o sea, que sea transversal, sí, por supuesto, pero es que como nos falta, eso sería lo ideal, que fuera transversal, pero como no es transversal, efectivamente hay rechazo. Que hay rechazo, desde mi punto de vista, por ignorancia. O sea, es ignorancia. Lo que se dice que lo contrario de feminismo, y perdonadme, a lo mejor no es muy correcto lo que voy a decir, lo contrario de feminismo no es machismo, sino es ignorancia. Pues un poco es cierto, porque el feminismo, en realidad, el feminismo académico y científico lo que propugna es que sea más inclusivo y propugna la igualdad, nada más. Y la igualdad de derechos civiles y reales. Entonces, como está muy lejos, hay mucha oposición, hay que incluirlo de forma explícita. Y esto, bueno, pues es un debate que se detiene y que yo creo que está muy ya consensuado que tiene que haber enseñanza explícita, incluirlo en todos los temarios de todas las oposiciones, en los temarios en el ámbito académico, o sea, lo tienes que incluir porque si no esto se diluye.
Y gracias por la pregunta. Es muy interesante. Muchas gracias, Rosa. Y además enlazas con una reflexión que también hemos hecho en alguna ocasión. Hay que sensibilizar, pero también hay que formar. Porque no solo sensibilización, también hay que dar herramientas reales y tangibles con las que enfrentarse a las situaciones que vienen. Itziar, ahora voy contigo. Tú te has dado un paso, o sea, tu último cambio profesional creo que es muy interesante para ver también los efectos de la formación, partiendo de que, como hablábamos antes con Jorge, claro, los efectos no se ven tan rápidamente, sino que hay que esperar un poco a largo plazo. Pero, en todo caso, tú trabajabas antes, como habíamos dicho, como subdirectora adjunta de aprendizaje del INAP, el Instituto de la Administración Pública, y ahí trabajabas activamente en el campo de la igualdad. De ahí has pasado a la delegación del Gobierno contra la violencia de género y supongo que, aunque el impacto sea un poco más a largo plazo, sí que estás pudiendo ver tal vez de forma directa el resultado de algunas políticas formativas que quizás contribuiste a implementar. Yo quería preguntarte cuáles piensas que están resultando ser los puntos fuertes de las estrategias de formación en igualdad desplegadas en la función pública, cuáles piensas que tienen que ser reforzados y cuáles piensas que tienen que ser incorporados si es que nos falta alguno, que seguramente sí, lamenta. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero es que yo creo que la formación sirve y que la formación tiene impacto y que la formación es necesaria. Eso yo creo que lo podemos acreditar cualquiera de las personas que estamos en el ámbito de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Al hilo un poco de lo que comentaba Rosa, creo que es muy interesante lo que has planteado, además, porque yo creo que el otro día estábamos reflexionando justo precisamente sobre la metodología de la estrategia dual. Cómo es importante dentro de lo que es el ámbito formativo introducir, por un lado, tanto la perspectiva de género, pero por otro lado que tengamos cursos ad hoc y que tengamos cursos específicos que aborden la violencia contra las mujeres. O sea, es lo que comenta Rosa, es un poco ideal llegar a ese momento en el que todos tengamos seamos capaces de introducir la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Así que, mientras tanto, yo creo que el camino es hacer cursos específicos en este ámbito y que nos formen en la materia. En el ámbito de la Administración General del Estado, también volviendo a las 3 R's del modelo sueco, comentar que yo creo que es que hay recursos y que cada vez hay más instituciones implicadas. Queda mucho camino por recorrer todavía, pero cada vez hay más implicación. Tenemos el tercer plan para la igualdad de género en la AGE, que se aprobó por la resolución de 29 de diciembre del 2020. También tenemos las unidades de igualdad de la Administración General del Estado, que están implementando la perspectiva de género en todos los ministerios. Y quería destacar el primer plan de igualdad del INAP 2020-2022, en el que efectivamente, como ha comentado antes Rosa, se implementa, por un lado, también la perspectiva de género de una forma transversal, pero ha ido fundamentalmente a tener también acciones específicas en esta materia. Me parece un modelo a resaltar, porque además lo que está poniendo en valor el Instituto Nacional de Administración Pública es pues unos cursos metodológicamente innovadores y que creo que van a generar buenos frutos. Podéis echar un vistazo a lo que están haciendo, pero desde luego creo que es uno de los ejemplos que podemos tener en cuenta. También hay otro avance importante, yo creo, en la representación de las mujeres y en la participación de las mujeres en los cursos selectivos. Hace unos años era impensable que una mujer, cuando había dado a luz, pudiese hacer el curso selectivo en el momento en el que le correspondía y se le aplazaba el curso selectivo para que lo hiciese una convocatoria posterior. Ahora no, se ha corregido, ya desde hace 4 o 5 años se pueden hacer adaptaciones. En general, creo que efectivamente hay avances en este sentido. Muchas gracias, Cía. Y bueno, María José, yo quería preguntarte por tu experiencia en el Observatori al que nos hemos referido antes. El Observatori es un órgano dependiente del Centre d'Estudis Jurídics de Cataluña que promueve la formación, la investigación, el debate, la reflexión y el intercambio de buenas prácticas entre profesionales y colectivos implicados en la materia. Por tanto, su actuación trasciende lo que es la estricta organización de cursos para usuarios y usuarias directos de este tipo de centros, que sería la formación estrictamente, como hablábamos antes, para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
¿Cómo valoras desde la experiencia que has tenido trabajando allí estos años, cómo valoras la existencia de estructuras de este tipo que estén vinculadas a centros de formación de profesionales públicos en el ámbito de la justicia, que así de esta manera trascienden un poco esa misión más concreta? Y no sé si crees además que en el caso concreto de la formación en igualdad tienen un valor propio añadido o no. Gracias. Pues yo valoro la existencia de instituciones como el Observatory, en el que he tenido la suerte de poder estar durante estos 2 años. Quizá no son los mejores 2 años porque se constituyó en febrero del 2019 y, bueno, y el año pasado pues ya sabéis que ha sido una etapa un poco complicada. Para mí ha sido una experiencia muy positiva, un auténtico lujo poder participar, y creo que estructuras de este tipo son absolutamente imprescindibles por todo lo que estamos diciendo, porque no podemos ya hablar de cápsulas estancas de formación. Quiero decir, la formación tiene que ser transversal, la formación tiene que ser interdisciplinar, multidisciplinar, y yo creo que esto el Observatorio lo hace muy bien, en el sentido de que bueno, el Observatorio está compuesto por todos los operadores jurídicos que intervienen en el proceso, en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la ejecución. Y a partir de ahí lo que propone son una serie de actividades muy amplias, un gran número de formatos con los cuales se favorece, por un lado, cursos especializados que bueno, pues, por ejemplo, en los ciclos de la violencia machista, pero también cursos de colaboración, talleres, grupos de debate, jornadas específicas abiertas al resto de operadores jurídicos y a la sociedad en general, de tal manera que cumple una serie de requisitos que a mí me parecen trascendentales y que han estado saliendo aquí continuamente, ¿no? El carácter transversal en todas las cuestiones, el tema de la interdisciplinariedad, la necesidad de que todos los profesionales que participamos en el proceso o en el servicio público de la justicia, hablando en un sentido más amplio, estemos formados y colaboremos para que esa igualdad sea efectiva y no reiteremos y repitamos los estereotipos que suponen un grave perjuicio para las mujeres, y sobre todo porque yo creo que tiene esa conexión necesaria con la sociedad. Ha dicho una cosa que me ha gustado mucho esta mañana Juan Alcoceba, dice, es una tautología y evidentemente es así, pero dice, estamos donde estamos porque venimos de donde venimos. Entonces yo creo que ahí es muy importante la función de un centro de formación o de un órgano vinculado a un centro de formación en recibir, por un lado, el impulso de la sociedad, recibir el pulso de la sociedad, que es lo que la sociedad está reclamando, y a la vez devolverlo en forma de debate y de análisis, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que tiene un valor propio muy importante, precisamente vinculado con lo que decía Rosa, y yo creo que también lo decía Itziar, ¿no? Quiero decir, contra estos estereotipos, contra estos prejuicios, contra esta desigualdad, al final lo que hace falta es información y formación. Y después llegaremos a la necesidad de que esta formación sea obligatoria, pero mientras tanto vamos alimentando al final esa conciencia y al final todos esos recursos que se pueden poner a disposición no solo de los operadores jurídicos, sino también de la ciudadanía, que después los puede reclamar cuando acude a los juzgados y tribunales, ¿no? Entonces, en ese sentido, destacar, por ejemplo, que actividades que se han realizado en materias tan diversas como la maternidad subrogada o el acoso laboral o el ciberacoso, pues creo que en el año 2019 se celebraron, tenía unas 135 actividades que se han visto reducidas a 75 durante el año de la pandemia, pero que creo que ayudan a generar ese debate que es imprescindible para poder contraatacar la desigualdad sencillamente con formación y con información, con lo que es la realidad, de la desigualdad que sufrimos las mujeres. Muchas gracias. Y sí, la verdad es que comparto lo que dices. Es importante que los centros de formación, y en un sentido más amplio, la Administración Pública, la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, nos volquemos hacia la sociedad. Al fin y al cabo, la ciudadanía es la piedra de toque que debe de guiar el trabajo de las personas que hemos
que estamos trabajando en ella, con lo cual si nos desvinculamos de esa sociedad es más difícil que sepamos y que podamos empatizar y comprender y anticipar las necesidades de las personas, que bueno, al fin y al cabo ciudadanas y ciudadanos somos todos antes que profesionales de la rama en la que trabajemos. Si os parece, a partir de ahora me gustaría dirigiros algunas preguntas que nos están entrando por redes sociales, por Twitter en particular. Os recuerdo que a todas las personas que nos están siguiendo que podéis hacer una pregunta directa con el hashtag Justicia e Igualdad. Y a partir de aquí, en la medida de lo posible, pues la trasladaremos a nuestros contertulios para que nos den su opinión. Como en este momento ya no va a haber un orden específico, si queréis, bueno, avisadme y yo os iré dando la palabra, que con la mascarilla eso es siempre todo más complicado. Tenemos un par de preguntas en relación con la violencia obstétrica y los planes formativos que puedan haber o que se consideren necesarios que desarrollar para esta cuestión. Así, por ejemplo, nos pregunta, vamos a ver, Susana Ferreiro, estoy viendo aquí, quería preguntarles cómo van a hacer efectivo el mandato de la decisión de la ONU 138/2018, de 28 de febrero de 2020, de formar a jueces y operadores jurídicos españoles en materia de violencia de género en el ámbito de la salud. Y también Mónica Llagostera pregunta que la violencia obstétrica se ha reconocido como violencia por razón de género por Naciones Unidas. Las mujeres que la sufren enfrentan a veces maltrato al denunciarlo. ¿Hay algún plan formativo para acabar con esta cuestión? No sé si hay algún plan formativo específico que lo contemple, pero bueno, pues una cuestión que está encima de la mesa. No sé si queréis... Yo no sé si hay un plan formativo en concreto sobre la violencia obstétrica. Lo que sí que diré que en el ámbito, por ejemplo, del observatorio, como está vinculado a la ley catalana, que además tiene un nombre que a mí me resulta muy empoderador, que es la ley del derecho de la mujer las mujeres a erradicar la violencia machista, hace un recorrido por los diferentes ámbitos en los que se puede producir esta violencia, desde el ámbito de la pareja o expareja, al familiar, al social, al laboral, al institucional, al político, y a las diferentes violencias que se pueden producir, la violencia física, psicológica, sexual, y incluye específicamente, hace referencia específicamente a esta violencia obstétrica que entiendo que podría ser, por lo tanto, también objeto de una formación específica. Esta es una percepción personal que yo tengo, que procede un poco pues, de los avances que vamos teniendo, porque hasta hace muy poco tiempo de esto no hablaba nadie. Entonces yo creo que es una nueva ola que está llegando, que es muy favorable que se esté hablando de ello, porque quiere decir que cada vez se está visibilizando más determinadas desigualdades y ello es necesario para poder luchar contra ellas, pero que seguramente en breve yo creo que habrá... Yo puedo añadir algo. Efectivamente, el Convenio de Estambul, que España lo suscribe, incluye muchísimas más formas de violencia, como violencia de género, desde la esclavitud de mujeres o la trata, la prostitución, hasta la mutilación genital femenina. O sea, hay muchísimas más cuestiones que efectivamente son violencia de género y desde el ámbito internacional está ya muy asentado que jurídicamente eso hay que abordarlo. Y bueno, y España ha suscrito el Convenio de Estambul, o sea que sí que debiera de incluirlo, porque efectivamente está reconocido todas esas formas de violencia como violencia de género. Yo quería añadir también, como mis compañeras, un plan específico, no. O sea, digamos que incluido en todo lo que se trata de la violencia de género, de la violencia machista, sí se trabaja sobre eso. Yo creo que, o sea, me gustaría a la gente que nos está escuchando también hacer un poco una reflexión que creo que tanto Rosa como María José lo indicaban. O sea, a la hora de elaborar el plan de formación de las juezas y los jueces, hay un proceso de detección de necesidades, como en toda formación. Y no son necesidades que nosotros mismos nos buscamos y nos aplicamos, ¿no? Sino que nosotros, yo como director de la escuela, cada año recibo
una detección de necesidades de organismos internacionales, o sea, que hemos aprobado este instrumento, esta resolución, que hay una necesidad de que se formen en esto, del propio Congreso, del Senado, del propio Defensor del Pueblo, de asociaciones, de instituciones, y nosotros tratamos de enriquecer el programa de formación con todas esas necesidades que al final es la sociedad a la que la justicia sirve, que detecta la formación de los jueces. Entonces, sin duda alguna, la línea de la resolución que se señalaba va por ahí. Nosotros hemos introducido también un curso muy interesante que hay del Consejo de Europa sobre toda la jurisprudencia y al hilo del Convenio de Estambul, del programa GEL de formación en derechos fundamentales, donde jueces, abogados y fiscales trabajan eso. Lo hemos incluido como parte de la currícula de la formación inicial, donde también se trabaja todas las clases de violencia, ¿no? Yo creo que la sensibilización debe ser al máximo, la formación debe ser al máximo, se van ampliando y el convenio nos exige ir profundizando. Y como decíais, año tras año se va enriqueciendo ese concepto de violencia a efectos de sensibilizar y de formar, ¿no? No nos quedamos en la mera violencia física, ¿no? Si recordáis desde que salió la ley lo que hemos progresado en ese ámbito. Y hay que seguir progresando, ¿no? Entonces, por decirle a la persona que preguntaba, un plan específico y una acción específica, no. Tratarlo sí lo tratamos y supongo que a lo largo del tiempo se irá profundizando más con ese enfoque multidisciplinar, que al final es fundamental, porque al final supone conocer las perspectivas de distintos profesionales, aumentar la sensibilización y la confianza en lo que cada uno de los que estamos trabajando en el mismo barco estamos haciendo, que ese enfoque es fantástico. En la Administración General del Estado no hay ningún plan específico de violencia obstétrica, al menos yo no lo conozco. Y desde luego, bueno, pues lo que ha comentado Rosa, ¿no? La delegación se inició en el 2005 como violencia de género, pero se están ampliando las distintas formas y actuaciones en relación con las distintas formas de violencia que recoge el Convenio de Estambul. De hecho, la macroencuesta ha incluido muchas, ha supuesto un avance muy grande la última macroencuesta, porque ha incluido otras formas de violencia. Tengo que pedir que te Ay, perdón. Que parece una tontería, pero el sonido no sale igual. Nada, simplemente no sé si se ha escuchado o no. Bueno, imagino que sí, pero si lo repites, mejor. Nada, que no conozco la existencia de un plan específico en violencia obstétrica, al menos en la Administración General del Estado, pero que al hilo de asumir nuevas formas de violencia, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género se crea en virtud de la Ley Orgánica 1/2004, pero en los últimos años se están incorporando otras formas de violencia. En el último año ya estamos trabajando no solamente en el ámbito de la pareja, y tendremos que crear un nuevo plan de formación o impulsar uno nuevo, ver nuevas estrategias de formación como agentes de transformación social e incluir otras formas. Y lo que comentaba Rosa, que la última macroencuesta de violencia ya no se circunscribe a la violencia en la pareja, sino que ha abierto a otras formas de violencia el análisis estadístico y riguroso de datos objetivos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también alguna otra pregunta que va un poco en la línea de esta anterior, en relación a la formación de jueces en materia del respeto del derecho de las mujeres a decidir y los problemas del consentimiento informado en su atención sanitaria. Bueno, va también en la misma línea. Al final, bueno, como decís, se va profundizando poco a poco porque van surgiendo cosas y ámbitos que no se habían detectado con claridad hasta ese momento. Al final es un poco la pastilla roja de Matrix, si me permitís. Una vez que aplicas una mirada de género, descubres cosas que hasta ese momento, por la inconsciencia que también comentabais antes, bueno, pasaban desapercibidas, se daban por supuestas, no eran problemáticas desde ninguna de las maneras. En el momento en que le aplicas ese giro en la visión, bueno, empiezas a descubrir y bueno, creo que tenemos que ser siempre, anticiparnos a las necesidades sociales, pero no siempre se puede con tanta agilidad. Quería preguntaros también, trasladaros otra pregunta, una cuestión que además has introducido tú antes y que a mí me preocupa mucho también, y es en relación a la perspectiva de la víctima. Nos pregunta Violeta, ¿cuál consideráis que es la forma idónea de introducir la perspectiva de la víctima en la formación?
Si no, es cierto que corremos el riesgo de mirarnos demasiado hacia adentro y olvidarnos de las personas para las que realmente estamos trabajando. No sé, ¿empiezas tú, Isiar? Vale, perfecto. Nada, Estamos bueno. sin mascarilla, te toca. Sí, perdón. Además, justo lo quería haber comentado en la pregunta que comentaste anteriormente de qué cosas hay que reforzar en la formación. Yo creo, hablando de lo siento, volver a las 3 R suecas, pero el tema de la representación en la formación es esencial. Tiene que haber mujeres y en el caso de la formación especializada en violencia de género tenemos que escuchar a las víctimas. O sea, no puede ser que una persona que esté trabajando en el ámbito jurídico escuche por vez primera el testimonio de una mujer víctima o de un hijo o una hija víctima en un juzgado, porque tienen que entender qué es lo que le está ocurriendo a esa mujer, que probablemente esté jugándose su futuro en el momento en el que está en el testimonio o declarando. Entonces, para mí es esencial que en todos los planes de formación se introduzca la perspectiva de las víctimas, no solo de las mujeres, sino también de los hijos e hijas. Lo estamos haciendo en los cursos de formación que estamos implementando en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, los cursos selectivos. Estamos pidiendo a mujeres que han sufrido violencia que durante 45 minutos nos cuenten su experiencia. Estamos colaborando con hijos e hijas de mujeres víctimas que nos han dicho todo lo que han sufrido cuando han asesinado a su madre y todos los trámites que ha tenido que realizar posteriormente. Y eso remueve conciencias y creo que es muy importante para poder atender bien a las mujeres víctimas de violencia de género que escuchemos su testimonio previamente al hecho de haber ejercido ningún tipo de profesión. Nos tenemos que adelantar y su discurso tiene que estar en todos los planes de formación. Creo que eso es básico para poder incorporar la perspectiva de la mujer víctima en la formación, porque además es que es la única forma, yo creo, de acabar con los prejuicios, es la única forma de acabar con los estereotipos y es la única forma, bueno, o desde mi punto de vista, de acabar con el excesivo cuestionamiento que muchas veces se hace a las mujeres víctimas, ¿no? Quizás si escuchamos su testimonio previamente, no sé, pues podemos llegar a dejar de escuchar frases como, bueno, pues el maltratador puede ser un buen padre, podemos empezar a romper estereotipos, podemos empezar a romper mitos en torno a la violencia contra las mujeres. Quizá dejemos de escuchar que las mujeres engañan a los hombres porque simplemente les quieren hacer daño, o cuando hay una violación, ¿no? Yo escuché en algún momento, en algún periódico o algo, no recuerdo muy bien dónde, en algún medio de comunicación, escuchar juicios de valor, ¿no? En ocasiones en el que pues quizá en los abusos sexuales se le puede preguntar a la mujer si cerró bien las piernas, ¿no? Entonces creo que si escuchamos a las mujeres, si escuchamos a las víctimas y a los hijos y a las hijas, es la forma de realmente saber cómo se está produciendo la violencia de género y entenderemos por qué les cuesta denunciar los datos que hacíamos referencia a la macroencuesta, por qué no acuden a las ayudas formales. Cuando las escuchemos a ellas, tendremos muchas respuestas para poder avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Yo aquí... Perdona, Rosa. No, yo al hilo de lo que decía Isiar, y yo personalmente la experiencia que tengo en formación y en formación inicial es que desde hace 20 años en España, o sea, la formación de los jueces trata de girar en torno a la víctima. O sea, yo recuerdo, pues ya hace 20 años, tener encuentros con mujeres víctimas ya de violencia, antes casi en los primeros inicios de la ley, y tener ese encuentro con mujeres que estaban en casas de acogida muy particular, donde jueces que estaban empezando en su carrera inicialmente, pues escuchaban de esa persona el maltrato que habían sufrido del sistema judicial a lo largo, imaginaros ya en aquellos años, 2004, 2005, ¿no? Nuestra formación inicial de los nuevos jueces y juezas, desde hace 5 o 6 años, se ha tratado de poner el énfasis en la víctima, desde la obligación de la Directiva Europea y el Estatuto de la Víctima, practicando todo eso, escuchando a víctimas que aportan su testimonio. También, en cierto modo, a veces, y el otro día se lo decía a Victoria, que íbamos a reclamar la ayuda, porque a veces es difícil encontrar a una víctima que se someta a ese grado de exposición. Por mucho que sea, o sea, yo conozco y he tenido esa experiencia, por mucho que sean los nuevos jueces y con esa finalidad de hacer que traten mejor a otras víctimas, ¿no? Pero repetir ante extraños una vida, una experiencia de vida es bastante duro, ¿no? Pero sí, una de las primeras sesiones, de los primeros módulos que tienen las nuevas juezas y jueces, se dedica al Estatuto de la Víctima, donde con psicólogos, con forenses, con el fiscal y demás, practican cómo tener un interrogatorio con una víctima, cómo
ese interrogatorio tiene que ser totalmente distinto. ¿Qué derechos tiene la víctima? Porque si no, en la práctica diaria al final se puede abusar ahí. Incluso hacemos simulaciones, o sea, que sería muy curioso que en algún momento se pudieran ver, que le llamamos declaraciones críticas, que son situaciones que se pueden generar en un juzgado que suponen para un juez o una jueza un especial cuidado, sea por un sentido o por otro, ¿no? Y toman declaración a una víctima de violencia de género, que aquí se representa por una actriz que intenta generar situaciones y espacios que pueden darse con frecuencia, ¿no? Y ahí son corregidos por sus profesoras, sus profesores, se graba, se analiza, se incide mucho en lo que se puede o no se puede hacer, lo que se puede o no se puede preguntar desde el inicio. Pero yo vuelvo a lo que decía antes, o sea, yo creo que eso está muy bien, está extraordinario para una formación inicial de alguien que va a ser un servidor de la justicia, pero ¿qué pasa en la formación continua? Yo te lo recibo en la formación inicial, que es obligatoria para acceder al puesto, y ya no te veo en formación continua. Bien, claro, y a lo mejor los casos más patológicos que se pueden dar son casos de compañeras o compañeros que llevan mucho tiempo alejados de esa formación, ¿no? Entonces yo siempre, el sentido de que cada vez se entiende menos una sociedad que no exige una formación continua obligatoria. O sea, obligatoria y para desempeñar determinados puestos. Ahora, y yo estoy trabajando también con los vocales y correspondientes y otros letrados en la modificación para la creación de la especialización en violencia sobre la mujer. Y para mí esa especialización no tiene que ser de conocimientos, tiene que ser de habilidades, de actitudes y valores. Porque quien debe prestar servicio en esos órganos no tiene que tener, los conocimientos se los tengo que presumir. Yo quiero habilidades en una línea de la perspectiva de género, la igualdad, la sensibilidad. Y eso es lo que pide la sociedad hoy en día. Y entonces, probablemente tengamos que empezar a exigir, para prestar determinados servicios, o sea, un reciclaje, una formación continua y un reciclaje en esa formación continua. Porque un tema del que no hemos hablado es cuánto te vale la formación que recibiste. O sea, la formación, ¿qué caducidad tiene? ¿Un año, 6 meses o tengo que renovarla, ¿no? Yo sí que quería hacer, si me permites, un matiz al tema del testimonio de las víctimas. Las víctimas no siempre están en la mejor situación y una cuestión que recogía la Ley de Igualdad, que a mí me parece bastante interesante, que la recogía para la universidad, que precisamente como la universidad no tiene tradición, carece de tradición en las disciplinas de formación con perspectiva de género, la Ley de Igualdad prescribía que teníamos que establecer convenios de formación con el movimiento asociativo y las asociaciones de mujeres. En España tenemos, yo creo que muy buena tradición, hay un movimiento asociativo muy potente que lleva trabajando con víctimas, que tienen centros, que tienen terapeutas, que tienen juristas que asesoran, que tienen un conocimiento muy profundo desde mi parecer, de la situación de la violencia de género. Hay muchas asociaciones y muchas ONGs. De hecho, el primer centro que hubo en España, que fue un modelo en el mundo, el de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y otros tantos, han sido un modelo de gestión y más que el hecho solo de la víctima, yo creo que la víctima tiene que ir acompañada en ese testimonio que hablábamos, tanto de las terapeutas, de su psicóloga, de las juristas que están con ellas, o sea, que yo creo que no es la víctima, no, además la víctima es superviviente, que tiene otros matices y como hablábamos antes, o sea, el sistema judicial y los operadores jurídicos tienen que reflejar y recoger el pulso de la sociedad y desde mi parecer en el tema de violencia en nuestro país tenemos, porque han llevado la delantera, tenemos que recoger el movimiento asociativo. Nosotros, por contar un detalle muy mínimo, por ejemplo, en nuestro instituto, desde el primer momento estamos firmando constantemente y lo que hacemos, procuramos que los congresos, todo lo que hacemos, las actividades, participe el movimiento asociativo de mujeres porque nos enriquece mucho. O sea, ahora estamos haciendo un congreso de mujeres mayores, bueno, pues hay asociaciones de mujeres mayores, o sea, que en ese sentido yo creo que eso que recogía la Ley de Igualdad, yo creo que lo tenemos que hacer efectivo por esa vía. No, sencillamente aportar un poco, pues reforzar la figura también de las oficinas de asistencia a la víctima para que puedan potenciar esa, no, porque poco puedo añadir de todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero tener en cuenta pues esas oficinas de atención a la víctima que realmente cumplan su función y que también tengan
pues toda la formación que tienen que tener para esto, ¿no? Y vincularlo a la necesidad de saber. Si al final es conocer. Cuando conoces ya puedes ver las cosas con otra mirada. A mí lo único era, no sé si tenéis o no obligatorio trabajar en habilidades blandas, interpersonales, porque creo que fomentar la escucha activa tendría que ser fundamental en todo lo que son los temas de formación de prevención de la violencia contra las mujeres. Que fuese una formación más práctica, ¿no? En todos los sentidos, que ya hemos acreditado los conocimientos teóricos en las fases de oposiciones, las personas que hemos aprobado unas oposiciones, y trabajar las habilidades interpersonales para poder dar un buen trato. Y coincido plenamente con lo que dices de las asociaciones de mujeres, son fundamentales en todo el proceso. Ese es el futuro, las habilidades blandas. Yo creo que tenemos que desplazar muchas veces el foco de la formación profesional a ese campo. O sea, tú tienes un proceso de selección que vas a acreditar unos conocimientos. Entonces, nosotros en la formación inicial lo tenemos bastante claro. La formación continua es donde vamos dando pasos. Pero sí, se inician acciones formativas en ese sentido y son muy exitosas. Pero lo que ocurre es que, más o menos, yo insisto, soy un poco reiterativo, pero esas habilidades blandas tienen que ser para todos. No solo para el que les motive, sino que tienen que formar parte de una currícula de la formación. Y tienes que pasar ese curso, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que nosotros nos toca todavía dar un paso más adelante, que están muy bien las especializaciones por oposición, por conocimiento de temas, pero a lo mejor las especializaciones tienen que cambiar ya, y tienen que cambiar a un itinerario formativo, donde haya esas habilidades, donde haya demostrar determinadas actitudes, otros conocimientos distintos y otras prácticas distintas para acreditar esa especialidad. Perdón. Sí, completamente de acuerdo. Es que antes, cuando habéis empezado a hablar, lo estaba pensando. Yo comparto que es importante escuchar testimonios de personas que han pasado por circunstancias tan dramáticas. Claro, no estamos yendo al caso extremo de la violencia de género, que es la ruptura absoluta de la igualdad. La cuestión es si seguramente, y enlaza un poco con lo que decís vosotros, eso nos hace empatizar desde el punto de vista humano, pero más allá de empatizar desde el punto de vista humano es necesario estar dotados también de las habilidades, las técnicas, todos los conocimientos, de estas habilidades personales, estas habilidades blandas que estabais comentando. Y esta cuestión la encuentro también clarísima, los conocimientos, en nuestro caso, en el caso de nuestro campo, técnicos jurídicos, se dan por supuestos en un determinado nivel, la formación también de corte jurídico, se entiende que instituciones como las que trabajamos Jorge y yo estamos para ofrecerla, pero no se acaba todo ahí, porque solamente con eso lo que nos encontramos es una ley fría y rígida que puede carecer absolutamente de aspecto humano y no puede depender que tenga o no ese aspecto humano de la buena voluntad de las personas que tengan que trabajar con ella. Eso en ningún campo, en un campo tan sensible como el que estamos hablando, pues muchísimo menos, por supuesto. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dices, es importante, hemos estado muy centrados en esta cuestión estrictamente jurídica, pero somos conscientes de que hay mucho más campo y muchas más necesidades fuera. Y conocimientos que incluso van un poco más allá y recursos que van más allá. Es muy importante ser consciente de los recursos que existen para ofrecer a las personas que vienen en situaciones tan dramáticas como estas y que no vuelvo a la victimización secundaria, no obligarlas, no forzarlas a hacer un periplo por distintas administraciones. Esto es una cuestión que a nivel administrativo también lo tendríamos que plantear. Ya lo de pedir muchas veces el mismo certificado parece que poco a poco se va superando, pero sí que hay certificados que valen de una determinada manera para una cosa, pero no para otra, hay que pasar por aquí, por allá. Seguramente también la tecnología y la situación tan dramática de la que venimos y seguimos viviendo en este último año nos ha forzado a caminar más rápido en estas cuestiones. Pero es importante no olvidarlas, porque si no al final, humanamente lo podemos entender, pero no se trata de una cuestión, hay que darle calor humano, pero no meramente humano, también hay que aplicar otro tipo de conocimientos y esto es importante. Quería preguntaros también en común, no sé si podríais darme, ya para ir acabando en breve, 3 elementos que consideréis que son básicos
y que deben ser tenidos en cuenta, en todo caso, en el diseño de políticas formativas en igualdad y en perspectiva de género en el ámbito de justicia. Bueno, Isier casi que lo ha adelantado, porque ya nos con las 3 R's, que son precisamente 3. Pero bueno, no sé también los demás, o si tienes alguna otra aportación que hacer. Bueno, hemos recordado mucho pues eso, la transversalidad, con los peligros que conlleva bueno, de que se diluyan quizás las cosas. Hemos hecho hincapié en otras cuestiones, pero no sé si podríais condensarme en 3 elementos clave que consideréis fundamentales. Y luego además os voy a preguntar 3 retos fuertes e importantes también que estén pendientes, o sea que ir pensando la segunda parte. Me miras, Pues ¿no? ahora te miro, te ha tocado. Gracias. No, yo, por no ser reiterativo y aun cuando pudiera haber otros, yo insistiría mucho en la multidisciplinariedad. Yo creo que es fundamental. O sea, se acabó el tiempo de los cuerpos profesionales por libre. Este problema y una mejor servicio en la justicia se tiene que dar desde los distintos campos, desde el conocimiento, la confianza, el conocimiento mutuo y el enriquecimiento desde determinados puntos de vista. Soy un convencido total, o sea, yo creo que ahí es donde está nuestra fortaleza. También yo creo, para mí es muy importante la transversalidad, en el sentido de que todo tiene que estar impregnado, porque esto lo impregna todo. O sea, creo que son importantes las acciones formativas concretas y las tenemos, pero creo que tiene que ir en la línea general. Y otro componente, en el ámbito mío, yo creo que es hora de que esta formación sea obligatoria, pero no porque sea obligatoria, sino porque tiene que ser un compromiso de cualquier servidor público con una sociedad democrática. O sea, no porque me la impongan, sino que yo como parte de un Estado de Derecho y servidor de un Estado de Derecho, de una sociedad democrática, tengo que asumir que no lo sé todo, que no lo voy a saber todo durante toda mi vida profesional. Tengo que tener la humildad y la sencillez para saber que en todo momento voy a aprender y participar en todos los entornos formativos que se puedan y sea posible, y para acceder a determinados puestos. Yo creo que ese es un reto, particularmente en mi sector, pero creo que de toda administración, ¿no? O sea, que tenemos que cambiar determinados modelos. Además, en ámbitos, primero, de servicio público, como has dicho tú, y segundo, con un componente intelectual también, dependiendo de, pues, que es importante, no sé, hay que esforzarse en estar al día y esto no puede depender de querer o no querer. Muy interesante. Rosa. Yo, desde mi punto de vista, los 3 elementos que nos dices, en primer lugar, destacaría que sea una formación real, o sea, que se pida en todas las oposiciones, que se pida en todo el acceso a la administración, e incluso también en los equipos psicosociales, en los psicólogos y psicólogas que entran a los equipos psicosociales, o sea, una formación real y concreta y específica para el acceso. En segundo lugar, destacaría una formación feminista. No todo el mundo que da formación con perspectiva de género tiene formación feminista, y entonces quedaría invalidado esta pretensión de verdaderamente dar una formación con perspectiva de género. Tendría que ser gente que verdaderamente tenga formación feminista. Y en tercer lugar, por supuesto que sería obligatoria, y además formación continua y obligatoria. Vivimos en un mundo muy rico, muy cambiante, una sociedad, vivimos ya en un mundo que cambia constantemente, pero que cambia en cualquier ámbito. Esto ya está muy reconocido en el ámbito académico, ¿no? La formación en cualquier actividad tiene que ser una formación continua a lo largo de la vida. La sociedad cambia, en 10 años cambia completamente, y cambian todos los parámetros, y incluso estaremos ahora seguramente en un cambio de sistema, o sea, porque va tan rápido que casi ni lo percibimos. En ese sentido, sería formación obligatoria a lo largo de la vida, a lo largo de toda la carrera profesional. Muchas gracias, Rosa. ¿Sí? Bueno, la verdad es que tampoco tengo... Ay, no, perdón. Perdona. No es la costumbre. Tampoco tengo nada nuevo que aportar a todo lo que se ha dicho. O sea, que tampoco... No sé si se puede mezclar un poco con los retos. O yo creo que uno de los retos también que tenemos en la formación es la evaluación. No sé si estamos evaluando correctamente las políticas públicas en general. Creo que es un reto que tenemos por delante todos los servidores públicos y las servidoras públicas. Pero creo que los temas de formación también, ya os digo que yo, como no soy órgano de formación, una escuela de formación, no tengo datos detrás, ¿no? Pero me preocupa
la evaluación que se puede hacer de la formación. Creo que para elaborar nuevas estrategias habría que mirar el impacto, no solamente los datos cuantitativos y cualitativos de los cuestionarios que hay a la finalización de un curso o de una acción formativa, sino que tendríamos que mirar con un poco más de perspectiva a largo plazo lo que es el impacto de la formación, y creo que la evaluación, como en todas las políticas públicas, no es nada nuevo, yo creo, aunque se están haciendo cosas, creo que es un reto que tenemos por delante en el ámbito formativo y del aprendizaje. Pues para no tener nada nuevo que aportar, ha estado muy bien. Estoy completamente de acuerdo. Estaba pensando además, al menos en el Centro de Estudios Jurídicos, sobre todo la evaluación que se hace es un corte bastante subjetivo y es importante para poder definir bien estratégicamente dónde hace falta y hasta dónde se quiere ir también, porque si no es fácil no llegar a ningún sitio. Es importante pues, hacer un seguimiento, una evaluación, un control, y es la única manera de implementar políticas públicas también en el ámbito formativo, por supuesto. Así que completamente de acuerdo. ¿Y María José? Pues yo recogería todo lo que han dicho el resto de compañeros. Insistiría mucho en el carácter obligatorio, me parece. Es que no puedo añadir más de lo que ha dicho Jorge, porque es que es fundamental. Quiero decir, uno piensa, la Constitución uno presupone que la Constitución se la sabe desde el auxilio, y sin embargo hay otras habilidades y otras obligaciones que tenemos que sin embargo no están incorporadas. Entonces no se entiende en el paradigma de la sociedad actual. Y destacaría conocer la situación de partida para poder hacer una adecuada política de formación, ser conscientes de que la Administración de Justicia, como seguramente el resto de administraciones públicas, es un reflejo de la sociedad y entonces percibe los avances de la sociedad, pero también sus resistencias, y conocer la Administración en la que trabajamos para saber cómo podemos ir avanzando, en este caso en la igualdad. Y sobre todo que sea una formación que esté muy conectada con la sociedad, en la línea de lo que ya hemos hablado en esta mesa, ¿no? Que reciba de la sociedad y que aporte a la sociedad. Muchas gracias. Os quiero hacer una última, y además un poco trampa, porque no ha salido, pero es una trampa muy fácil. ¿Qué valor le dais al lenguaje inclusivo en medio de todo este debate formativo que hemos tenido? Y no sé si nos vamos a habilidades blandas, transversales o a dónde, pero a la hora también de recibir y de comunicar con las usuarias y usuarios, que son por quienes y para quienes trabajamos en lo público. ¿Qué importancia tiene la capacidad de comunicar con ellos desde un punto de vista inclusivo? Y como decíamos antes, con esta mirada que ya te cambia, que ya las cosas como son, lees un texto leído íntegramente en masculino y bueno, es como ver gente fumando en espacios cerrados. Hace 20 años nos parecía que no era nada importante y ahora sí que nos llama la atención y por algo será. Esto no lo sé en la escuela judicial, hasta qué punto lo tenéis incorporado, igual nos lo podrías decir, pero bueno, me gustaría conocer vuestra opinión al respecto también. Bueno, venga. No, me parece muy interesante lo que aporta, porque yo creo que es un aspecto que ha ido calando, o sea, que ha sido una práctica que ha ido calando, o sea, la experiencia que al menos yo tengo, que ha ido calando. Y poco a poco es algo que es un detalle que se va viendo en los textos. Y nosotros en la escuela judicial tenemos un público que la mayoría es femenino, ¿no? Y entonces ya casi, o sea, incluso alguna docente habla en femenino, porque si en una clase tienes 23 juezas y 2 jueces, no vas a hablar en masculino y en masculino. Y es algo que está como yo lo veo cada vez más integrado, ¿no? Es verdad que tú dices como tú dices, que hay veces que lees un texto y dices, ¿no? Pero desde el plan docente, los textos que se trabajan, lo vemos cada vez más integrado. También yo en el equipo de docentes en mayoría femenina, o sea que también, quieras que no, al final es algo como todavía más automático, ¿no? En el resto del equipo.
Y yo ahí veo un ámbito en el que ha ido calando, que seguramente habrá que seguir profundizando, que habrá que seguir practicándolo, porque era algo que teníamos como muy asumido, ¿no? Si miramos a unos años atrás, o sea, te sentías raro, pero en el fondo, o sea, es que estabas excluyendo no ya al 50%, sino a más parte de la sociedad, ¿no? O en un auditorio. Y creo que es importante y puede ser un referente de hacia dónde tenemos que llegar con la perspectiva de género, de tenerla tan integrada, ¿no? Y con la sensibilidad. Ciertamente que falta mucho, ¿no? Porque todavía hay gente que se reafirma en su voluntad de no, yo hablo así, lo otro no. Pero yo creo que es un campo en el que ha sacado que puede ser muy relevante en cuanto a la perspectiva, ¿no? Esta venta del género masculino como neutral, sí. Que bueno, no somos, el castellano no es como el alemán, no tenemos el género neutro, pero en fin, Rosa, perdona. A ver, yo sí lo sitúo en el ámbito de la ciencia de la academia, me parece imprescindible nombrar en femenino. ¿Por qué no se ha nombrado en femenino? Porque las mujeres hemos estado excluidas del lenguaje, de la ciencia y del espacio público. Hemos salido al espacio público en el último siglo. Seguramente que si pasen muchos siglos en la historia de la humanidad, el siglo XX pasará a la historia como el siglo de las mujeres. Es el gran acontecimiento, aunque hay muchos muy relevantes, pero yo creo que supera a todos. Hemos pasado de no existir a existir y estamos en todos los ámbitos. Para mí es muy importante, como decía Wittgenstein, nuestra realidad termina con el lenguaje. Aquello que no nombramos no existe, entonces tenemos que nombrar. Y si ya nos introducimos en el ámbito académico y científico, la universidad se va a nombrar, o sea, aprendes una disciplina científica y es más, aportar algo en cualquier ámbito de la ciencia es aportar un concepto, nombrarlo, definirlo y conceptualizarlo. Y dominar una disciplina científica, incluido el derecho, es dominar una terminología. En realidad, lo que dominas es una terminología, por eso nos es inaccesible otro campo científico que desconocemos, porque desconocemos su terminología, ¿no? Entonces, a mí me parece imprescindible nombrar. Lo de nombrar en femenino, Mercedes Bengoetxe, catedrática de Lingüística de la Universidad de Alcalá de Henares, pone muchos ejemplos que aunque la Real Academia no permite formalmente nombrar en femenino, que el femenino no es inclusivo y que el masculino es inclusivo, pues lo demuestra con muchísimos ejemplos de titulares de prensa y cuenta, por ejemplo, pues la nota, era un ejemplo de hace tiempo, del anterior rey, el rey emérito. Decía, el rey ha tenido su 8ª nieta. Eso no se podría decir nunca. Habría que decir, el rey ha tenido su 8º nieto, que es una señora, o ha entrado en el Congreso de los Diputados la 28ª diputada. No, ha entrado el 28º diputado, que es una señora que se llama tal. O sea, que aunque la Real Academia no permite el femenino inclusivo, la sociedad lo hace. Y luego, bueno, pues hay muchos ejemplos. Nosotros tenemos afortunadamente una lengua riquísima, el castellano es riquísimo, y el castellano antiguo, y además tenemos una tradición literaria maravillosa donde se recoge el femenino. Está jueza, militara, fiscala, farmacéutica, médica, y se utiliza, incluso la Real Academia recoge la terminología, pero como mujer del juez, mujer del fiscal, mujer del médico. Entonces, bueno, pues yo creo que, vamos, desde el ámbito académico yo creo que no cabe la menor duda que hay que nombrar en femenino y que es necesario, o sea, y además es que, en la docencia tú les tienes que enseñar a nombrar, en realidad enseñamos a eso. Muchas gracias, Rosa. Sí, además, estaba pensando mientras hablabas que, bueno, volvemos, la Administración de Justicia es un reflejo de la sociedad, en el caso concreto de la Administración de Justicia, en gran parte de las facultades de Derecho, y por tanto es una administración muy feminizada, a pesar de lo cual el lenguaje inclusivo a veces cuesta más de hacerse patente que en otros ámbitos. Disculpa, Iciar. No. Tengo poco más que aportar, de verdad. Había puesto lo que no se nombra no existe, que ya lo ha dicho Rosa, es la única forma de visibilizar a las mujeres. En el campo científico, pues es que no lo puedo más que compartir, ¿no? Tenemos ahí los efectos Matilda, que en el último, no sé, un mes se ha hecho como muy viral, ¿no? Si no nombramos, si no visibilizamos a las mujeres, ¿dónde quedamos más de la mitad de la población? Entonces, creo que es algo importante. El lenguaje sexista hay que seguir avanzando, todavía no hay estrategias. Además, hay elementos y términos que creo que no cuestan mucho, ¿no?
cambiar, profesorado, alumnado, aunque luego haya que visibilizar a las mujeres también en el lenguaje, creo que hay determinados conceptos que no cuestan demasiado esfuerzo y creo que efectivamente lo que no se nombra no existe y lo pone, vamos, la historia encima de la mesa. Muchas gracias, Isier. ¿Y María José? Yo iba a decir lo mismo, lo voy a repetir porque no está de más, ¿no? Es que es así, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Me ha gustado mucho una cosa que también decía María Luisa Segoviano esta mañana, ¿no? Nosotros, lo que no se nombra no existe, el lenguaje inclusivo es importante y además quienes tenemos la oportunidad de ponerlo en algún sitio que se va a leer en más lugares, ¿no? Que no es una lista de la compra, pues creo que tenemos esa responsabilidad también, ¿no? de comenzar a usarlo, aunque a veces nos cueste, porque al final quienes venimos del derecho, el derecho como tantas otras disciplinas es androcentrista completamente y porque además la gramática y el castellano que nos han enseñado nos lo han enseñado así, quiero decir que no deja de ser una convención y al final pues también estamos para poder ir incorporando a la mujer en la lengua, ¿no? Yo cuando empecé a leer sobre género, pues una de las cosas que me llamó la atención es lo de la diligencia del buen padre de familia, que ahí está, y si no me equivoco sigue estando, y cuando lo estudiábamos en la carrera, pues a mí no me parecía nada dramático, ¿no? ¿El hombre bueno? Y el hombre bueno, ¿no? Pero lo de la diligencia del buen padre de familia, si me permitís la broma, a mí me llama mucha atención porque además todos sabemos que la diligencia la tienen las madres, pero... Entonces, y ahí está y lo compramos y nos cuesta cuando escribimos en una forma técnica nos cuesta más, o por lo menos a mí me cuesta más pasar al lenguaje inclusivo. Entonces yo creo que es muy importante y que además tenemos una responsabilidad y el legislador también tiene una responsabilidad en eso. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir acabando ya, son prácticamente las 6 de la tarde. Os agradezco mucho todas vuestras aportaciones, vuestra presencia hoy aquí y lo enriquecedor que creo que ha sido el debate. Al final, bueno, estamos de acuerdo en muchas cosas. Entonces es fácil estar cómodo de esta manera. Desde luego, el papel de la Administración en general, de la Administración de Justicia, que es la casa en la que estamos ahora mismo, tiene que girar en torno a la persona que tenemos delante, a la persona a la que tenemos que atender y por la que trabajamos. Los centros de formación no hacemos cursos porque sí, sino que queremos llegar a algún sitio con estos cursos, queremos cambiar, mejorar el servicio que que prestan los profesionales, que son usuarios, y las profesionales, que son usuarios de nuestros centros de formación y que eso repercuta en beneficio de la ciudadanía. Y bueno, tenemos un reto importante por delante en el que estamos todas y todos implicados y convencidos y que seguiremos trabajando duro. Como os decía, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también a todas las personas que nos han seguido en esta hora y media de mesa redonda. Por hoy acaban las jornadas de Justicia e Igualdad del Ministerio de Justicia. Os recordamos que mañana volvemos a retomarlas a las 9:30 de la mañana con una mesa titulada El sistema judicial en el ámbito de la violencia de género. Balance 15 años después de la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.